Entre los años 2011 y 2015, mi viejo amigo y yo solíamos hacer pequeñas expediciones fotográficas a lugares abandonados por todo el estado de Virginia. Si buscas muchos de los posts más votados en Reddit de esa época, encontrarás que muchas de esas fotos fueron tomadas por mi amigo y por mí. Ya no lo hacemos debido a que tuvimos demasiados encuentros cercanos con la policía y la seguridad, pero teníamos un increíble portafolio de fotos de aquellos días, junto con un montón de historias geniales. Honestamente, recomendaría la exploración urbana o Rorex, o como quieras llamarlo, a cualquiera que tenga un amor por lo postapocalíptico o a cualquier fotógrafo en ciernes que busque inspiración más oscura. Sin embargo, esta recomendación viene con una advertencia. Hay algunas propiedades abandonadas realmente fascinantes por ahí, las llamaremos DERPs, abreviatura de Derelict Properties, propiedades en ruinas, pero ninguna de ellas vale la pena si te puedes lastimar. Si un lugar parece demasiado peligroso o fuera de alcance, no hay vergüenza en dejarlo pasar. No digo esto porque me haya lastimado gravemente ni nada. Lo digo por algo que presencié. No me llevé un trauma que me cambió la vida. Y esta historia no es un festival de terror al estilo de John Carpenter, así que no te hagas ilusiones. Pero después de todos estos años, todavía pienso en este lugar y aún me pone la piel de gallina. Era julio de 2013 cuando mi amigo me mandó un mensaje sobre un matadero abandonado en medio de la nada. Inmediatamente me interesé porque, entre todos los lugares extraños y maravillosos que había propuesto para sesiones fotográficas, un matadero encabezaba la lista. Incluso las tomas más básicas y minimalistas serían increíblemente espeluznantes si se subtitulaban Viejo Matadero. Y en cuanto a tomas más viscerales, pensaba en filas de ganchos ordenados y tal vez una vieja mancha de sangre en algún lugar. Tenía mucho potencial, por decirlo menos. Así que un día manejamos hasta allí, descubrimos que no había guardias. Estacionamos el auto y entramos en el complejo. Al principio no había ninguna vibra espeluznante en el lugar, y dos de los edificios parecían ser solo cobertizos para animales. Sin embargo, cuanto más explorábamos, más encontrábamos lo que estábamos buscando. Descubrimos la sala de máquinas, que se veía increíble con todas sus entrañas mecánicas expuestas. Y luego encontramos el incinerador, así que tomé algunas fotos de eso. Las áreas de sacrificio no tenían manchas de sangre repugnantes ni nada, pero las rejillas para drenar la sangre se veían súper ominosas y espeluznantes, incluso cuando estaban solo sucias por el paso del tiempo. Todo es cuestión de la implicación, ya sabes. Pero luego estaba la cámara de refrigeración, que es exactamente lo que te imaginas cuando piensas en un matadero, con todos esos ganchos de carne al estilo de la masacre de Texas. Tomamos muchas fotos allí, probablemente más que en cualquier otro lugar, y después decidimos regresar por unas cervezas y un poco de Chick-fil-A. Sin embargo, al salir, decidimos dar una última vuelta por el edificio, solo para ver si nos habíamos perdido algo, y fue entonces cuando descubrimos que el matadero tenía un sótano. Denise tenía unas escaleras de piedra, había una gran puerta de hierro con una pequeña ventana con barrotes de hierro, y por lo que parecía, lo único que la aseguraba era un gran candado oxidado. Aquí es donde explico que yo solo hacía esto por curiosidad profesional. Si no quisiera tomar fotos, no creo que hubiera ido a buscar algún viejo y espeluznante lugar en ruinas para explorar. Pero mi amigo, él estaba en esto por la emoción de explorar lugares tenebrosos, y cuanto más espeluznantes eran, mejor para él. Echa un vistazo al candado y luego me mira, y puedo ver lo que está pensando, pero yo pienso, ni de broma. Ya había terminado por el día, y pasar un tiempo Dios sabe cuánto buscando algo para romper el candado no se comparaba con la idea de un picante deluxe en Chick-fil-A, como dije. Así que hicimos un compromiso. Iríamos a buscar comida rápida, pero luego regresaríamos otro día con un mazo o unas cizallas para ver qué nos habíamos perdido en el sótano. Dije que mientras llegáramos temprano por la mañana para aprovechar la luz matutina, tenía un trato. Puede parecer exagerado, pero la iluminación es importante en la fotografía, y no había manera de que me acercara a ese matadero de noche. No tanto porque tuviera miedo de fantasmas de cerdos ni nada, sino porque hay algunos tipos muy malos que merodean por estos edificios en ruinas por la noche, tipos que no dudarán en darme una paliza por mi cámara que parece cara. De todos modos, creo que fue como una semana después, pero finalmente mi amigo me contactó sobre ese sótano cerrado y me preguntó si estaba dispuesto a hacer un poco de allanamiento de morada. No es que estuviéramos acostumbrados a actividades delictivas, pero supongo que si alguien quería presentar cargos o demandarme por romper sus cosas,
Primero tendrían que admitir lo que había allí. Le dije que sí, pero mientras nos apegáramos al plan de ir temprano en la mañana. Estuvo de acuerdo, así que organizamos una hora y fecha y luego volvimos a conducir hasta allí con un mazo y unas cizallas. Ambos los consiguió mi amigo sin problema. Sigue siendo así, el tipo de persona que probablemente podría sacar barras de oro si tuviera la motivación adecuada. Estacionamos en el mismo lugar, revisamos el complejo para asegurarnos de que estuviéramos solos y luego agarramos las cizallas y el mazo del auto y nos pusimos a trabajar para entrar en el sótano. No nos tomó mucho tiempo romper el candado de la puerta y cuando la abrimos, chirrió como si no hubiera sido abierta en décadas. Nos enfrentamos a un largo corredor oscuro que parecía partir en dos el edificio principal del matadero, y de él parecían salir una serie de habitaciones. Llevábamos unas pequeñas linternas frontales, esas que te pones en la frente, y pasamos un par de minutos mirando por el pasillo y revisando si había peligros. Creo que nuestra principal preocupación en ese momento eran solo las serpientes, principalmente serpientes de cascabel y cosas por el estilo. Pero después de lanzar un par de piedras y no ver ni oír nada, decidimos entrar y ver qué había allí. La primera habitación a la que llegamos tenía un montón de muebles de madera apilados en una esquina. La mayoría estaban hechos pedazos, pero solo nos tomó unos segundos de mirar para darnos cuenta de que eran viejos escritorios y sillas de madera. Recuerdo haber tenido un escritorio y una silla de plástico en la escuela, pero sabía lo suficiente como para darme cuenta de que todo eso era mobiliario escolar antiguo, y eso sin darnos cuenta de la pizarra en la pared adyacente. Pero, ¿por qué diablos necesitarías un aula en el sótano de un matadero? No es que nos asustara el hallazgo, tenía sentido que los nuevos empleados necesitaran capacitación. Operar un matadero probablemente tenía un montón de peligros ocupacionales que requerirían mucha formación. Pero luego, el contenido de la siguiente habitación que entramos tenía mucho menos sentido. Por todo el suelo había un montón de cuadernos y papeles medio podridos. Honestamente, parecía como si alguien hubiera destrozado una biblioteca, y en una esquina de la habitación había un pequeño escritorio sin silla, y encima de ese escritorio había lo que parecía ser una radio de aficionados destrozada. El micrófono seguía intacto, pero el cuerpo principal de la radio había sido completamente destrozado más allá de cualquier reparación. Al seguir mirando alrededor de la habitación, notamos algo sobre todos los libros en el suelo. Si les quedaban páginas, estaban en blanco y algunos parecían tener secciones enteras de papel arrancadas. De nuevo, entiendo por qué cualquier negocio necesita libros o registros, pero una radio también. ¿Por qué no un teléfono? ¿Y por qué mantenerlo en un sótano que probablemente arruinaría la señal? Ya sabes, de nuevo, esto era bastante raro, pero no nos asustamos ni nada. Los lugares abandonados contienen todo tipo de basura, y si soy honesto, he visto cosas mucho más raras que viejos cuadernos mohosos y una radio destrozada. Pero luego, la siguiente habitación en la que entramos, ahí es cuando empezamos a sentirnos realmente mal. Pudimos dar una explicación a la sala de aula. El conjunto de radioaficionados no nos asustó, pero ¿para qué necesitaría un matadero jaulas subterráneas? Al principio pensamos que eran solo para animales, quiero decir, era un matadero, así que tiene sentido. Pero ¿por qué tendrían 3 jaulas más altas que anchas? ¿Y si ibas a poner un animal allí? No estoy diciendo que eso era para lo que se usaban, y no lo sé. Tal vez ahí aislaban a los animales enfermos que podían contagiar sus enfermedades al resto del ganado antes de sacrificarlos o algo así. Esa es solo una de las explicaciones que se nos ocurrieron en el momento, y aún tiene sentido pensarlo ahora. Pero en ese momento, de pie allí, mirando esas jaulas, se parecían más a celdas de prisión que a cualquier otra cosa. Puedo decir con confianza que en ese punto comenzamos a sentirnos asustados. De hecho, estábamos inmensamente asustados mientras esa sensación comenzaba a escalar rápidamente. En ese preciso momento, nos dimos cuenta de que deberíamos habernos marchado, a pesar de haber capturado fotos increíbles allí abajo, fue a costa de sentirnos cada vez más incómodos. Sin embargo, inexplicablemente, por mucho que quisiéramos escapar, sentimos la necesidad de ver qué contenía esa última habitación. Ya sabes el dicho, la curiosidad mató al gato. Nunca entendí verdaderamente su significado hasta ese momento. No se trata de la ignorancia que lleva a la desgracia mientras uno cuida sus propios asuntos, sino de ese ardiente deseo de presenciar algo potencialmente dañino.
desafiando toda lógica e instintos de autoconservación. Nada en esa última habitación nos hizo daño, obviamente, o no estaría aquí escribiendo esto, pero estoy bastante seguro de que lo habría hecho si hubiéramos abierto esos objetos. La última habitación albergaba 2 grupos de cosas, uno en cada esquina. En una esquina había una pila de respiradores de aspecto antiguo, similares a máscaras de gas, pero diseñados específicamente para cubrir la boca y la nariz. En la otra esquina había numerosos bidones de plástico azules apilados. Hasta ese momento, asumimos que lo que sea que hubiera sucedido allí había ocurrido hace mucho tiempo. Sin embargo, ver esos bidones aún brillantes, a pesar de estar sucios, indicaba que alguien había estado allí, posiblemente dentro del último año o algo así. El abandono no era tan extenso como habíamos creído inicialmente. Tan pronto como pusimos los ojos en todo ese equipo, nos retiramos rápidamente de la habitación. Admito que entrar en ese lugar fue estúpido, pero no éramos locos. He visto suficientes películas para saber que esos bidones químicos a menudo contienen sustancias peligrosas. Si requería el uso de respiradores, no había forma de que fuéramos a abrir esas tapas. Y ese fue el momento en que obviamente decidimos irnos. Había capturado suficientes fotos genuinamente inquietantes para llenar una galería. No necesitaba manipular sombras o tonos ni nada por el estilo. Simplemente fotografié lo que vi y dejé que los sujetos transmitieran el mensaje, como lo hace toda gran fotografía. No fue hasta que estábamos de regreso en la ciudad que comenzamos a discutir la posibilidad de tal vez contactar a la policía. Si bien todo lo que presenciamos podía explicarse racionalmente para calmar nuestros temores, esas jaulas eran otra historia. No podíamos simplemente desestimarlas con una explicación simple. Cuanto más hablábamos de ello, más sentía esta sensación escalofriante de que habíamos presenciado algo que no debíamos haber visto. Fuimos a un Applebee's para desayunar y comimos en silencio, y luego abandonamos nuestro plan de llamar al 911. El momento en que regresamos al auto, estaba algo preocupado de que la policía considerara que era una llamada de broma tonta, pero justo cuando estaba a punto de contactarlos, me di cuenta de algo bastante importante. No había forma de informar lo que habíamos presenciado sin incriminarnos en el delito. Si decidíamos proceder, tendríamos que hacerlo de forma anónima, tal vez desde un teléfono público o algo así, pero nunca podríamos hacer un seguimiento con la policía para preguntar sobre su investigación. Era una situación bastante difícil, pero al final creemos que tomamos la decisión correcta. Encontramos un teléfono y marcamos al 911, informando a la operadora sobre lo que habíamos visto, y luego colgamos después de disculparnos, diciendo que necesitábamos mantener el anonimato. Supongo que las operadoras del 911 encuentran situaciones así con más frecuencia de lo que imaginaba, porque la señora al otro lado del teléfono pareció entender cuando me negué a dar mi nombre. Fue bastante desalentador no obtener ningún cierre, pero hace varios años a mi madre le robaron su bolso a punta de pistola y tuvo la oportunidad de contactar periódicamente al detective para preguntar sobre el progreso. Aunque nunca atraparon al culpable, eso le ayudó enormemente a superar el trauma. Yo desesperadamente quería descubrir la verdad sobre el sótano, pero en lugar de eso, tuve que conformarme con esperar y buscar titulares de noticias. Estaba anticipando historias sobre personas confinadas en jaulas o cuerpos disolviéndose en esos bidones, pero no hubo nada, y hasta el día de hoy no he escuchado una sola historia sobre ninguno de los eventos que tuvieron lugar en ese sótano. Me gustaría creer que hubo una explicación inocente para todo, pero una sensación escalofriante aún persiste dentro de mí, sugiriendo que algo terrible sucedió allí abajo, algo que nunca debíamos haber presenciado. Hace unas 2 semanas, mi novia me contó que estaba haciendo fila en la tienda de conveniencia con su amiga en Chinatown, Nueva York, cuando un hombre grande y elegante se les acercó. Él les elogió sus abrigos y comentó lo caros que debían ser, a lo que ella respondió «gracias» y conversaron un poco más. El hombre explicó que su traje era solo un modesto traje de Brooks Brothers, pero ella notó que llevaba todo tipo de joyas caras. Cuando mi novia y su amiga mencionaron que eran estudiantes, él continuó haciendo suposiciones sobre cómo debían ser ricas y que sus padres pagaban por todo. Mi novia comenzó a sentirse incómoda e intentó distanciarse de él. Les preguntó si tenían trabajos y ellas le dijeron que no, ya que eran estudiantes. Después de eso,
Él les contó a qué se dedicaba sin que nadie se lo preguntara. Dijo: hago todo tipo de trabajos, esto y aquello, pero principalmente tengo a unos muchachos que trabajan para mí. Los encuentro en las calles, los alimento y les doy un lugar donde quedarse. Estoy esperando para reunirme con ellos ahora. Se refirió a ellos como sus secuaces, lo cual hizo que algo que al principio parecía agradable se volviera muy inquietante. Luego les dijo que le acababan de robar la billetera y que necesitaba $400 para algo, aunque no recuerdo el motivo. Les dijo que les devolvería el dinero más tarde esa misma semana, pero que lo necesitaba esa misma noche. Mi novia educadamente se negó, y para ese momento ya se sentía realmente incómoda. Comenzó a caminar hacia la puerta para salir y le dijo: mucho gusto, buena suerte. Ambas salieron y se sentaron en un banco afuera de la tienda de conveniencia. Mientras estaban sentadas discutiendo la extraña interacción, vieron al hombre salir y quedarse parado a unos 3 metros de distancia, esperando unos minutos mientras miraba su teléfono. Luego se reunió con otros 2 hombres y charlaron por unos minutos. El hombre grande con el traje luego caminó en dirección opuesta, mientras que los otros 2 hombres entraron en la tienda y comenzaron a asaltarla con cuchillos. Absolutamente conmocionadas y paralizadas, mi novia y su amiga vieron cómo la cajera levantaba las manos y vaciaba la caja registradora. Los 2 hombres salieron corriendo de la tienda en la misma dirección en que había caminado el hombre del traje. Ambas estaban a punto de llamar a la policía, pero notaron que la cajera ya lo había hecho. Esperaron en el banco hasta que llegaron 2 coches de policía y luego entraron para contarle a los oficiales lo que acababan de presenciar e intentaron ayudar a identificar a los ladrones y al hombre que acababan de conocer. Me pregunto si esto es algo común en términos de crimen organizado, pagando a personas sin hogar para que cometan crímenes y robos. Esto sucedió hace unos 10 años. Debía tener unos 27 años más o menos. Mi pareja en ese momento estaba en una banda y nos quedábamos en un garaje convertido. Aunque en realidad no muy bien convertido, seguía siendo bastante como un garaje. Paredes de concreto, húmedo, pero nos las arreglábamos. Estaba en un callejón de servicio, que es como una calle con negocios en la parte trasera de las casas. Él había llegado a casa muy temprano esa mañana y se había ido a la cama. Sus compañeros de banda vivían en un autobús en ese momento, que estaba estacionado afuera, ya que guardaban el equipo al lado de nuestro departamento en otro garaje. Me desperté alrededor de las 5 de la mañana escuchando gritos, principalmente de una mujer, pero también gritos muy agresivos de un hombre diciendo: voy a matarte, y cosas por el estilo. El área en la que estábamos no era la mejor, aunque ahora es una ubicación muy deseable, cerca de la playa, tiendas boutique, etc. Sin embargo, esto venía de una casa que yo pensaba que estaba condenada. Era de 2 pisos, estaba en ruinas, con cortinas rasgadas y madera podrida, y con unos 5 autos destrozados al frente que habían sido desmantelados. Resulta que alguien vivía allí. Me desperté y fui directamente a la puerta principal, donde vi a un hombre pisoteando alrededor de un auto estacionado al lado de la calle, persiguiendo a una mujer en pijama y amenazándola con matarla. Pude ver que ella estaba gritando y llorando. Por instinto, grité algo como: oye, ¿qué está pasando? Voy a llamar a la policía. Ambos se detuvieron y solo me miraron, y allí estaba yo, en pijama y descalza cerca de mi puerta. El hombre llevaba una chaqueta de cuero completa, pantalones y botas, y tenía un tatuaje que cubría la mitad de su cara. Aunque él estaba al otro lado de la calle, podía ver el blanco de sus ojos. Obviamente, estaba bajo el efecto de algo y furioso. «¡Voy a matarte!», me gritó, haciendo un gesto de cortar su cuello con el pulgar. Cuando se volvió hacia mí, la mujer escapó hacia la casa que parecía abandonada y cerró la puerta. Siendo valiente o estúpida, le respondí: «Pues ven entonces», y agarré un gran tablón de madera de 2x4 que guardaba junto a la puerta, ya que encontraba esta área bastante peligrosa y solía estar sola en casa los fines de semana. Nunca lo había usado, pero me hacía sentir mejor tenerlo allí. Salí en pijama y una bata de leopardo con la madera sobre mi hombro mientras hablaba por teléfono con la policía. No soy la mujer más pequeña del mundo. Debía pesar unos 80 kilos y medir 1,78 m de altura, pero él podría haberme derribado si quisiera. Creo que la idea de la policía lo hizo dudar. Captó la indirecta y se fue corriendo calle abajo. Otra mujer al otro lado de la calle también salió,
y hablamos sobre nuestros hombres que no hicieron nada. Su esposo también se quedó en la cama. En fin, más tarde esa semana, una mujer vino a mi casa agradeciéndome por haber ayudado a su sobrina. Me explicó que él era un tipo loco, drogado, que se había enamorado de su sobrina y no aceptaba un no por respuesta. Había ido a su casa sin invitación, esperando que ella lo recibiera con los brazos abiertos a pesar de estar borracho y drogado, solo para ser rechazado, lo que lo enfureció y procedió a patearla y golpearla, persiguiéndola por la calle. Alrededor de una semana después, me dijeron que lo arrestaron y se lo llevaron de mi calle. Fue llevado por la policía esposado, con un cigarrillo colgando de su boca. Me alegró saberlo, porque estaba aterrorizada de que regresara cuando estuviera sola. Hacia finales del año pasado, uno de mis viejos amigos de la escuela secundaria me invitó a su fiesta de cumpleaños número 31. Teníamos un grupo grande de amigos que se conocieron en el primer año de la secundaria, pero a medida que fuimos creciendo, todos nos fuimos distanciando naturalmente. Sin embargo, el año pasado, este tipo Dani pensó que sería una buena idea reunirnos a todos nuevamente para su cumpleaños 31. No estoy diciendo que fuera una mala idea, y ver a algunos de los viejos amigos durante unas horas resultó ser tan divertido como imaginé. Solo hubo un problema, y ese problema se llamaba Dean. Solíamos ser bastante salvajes cuando éramos adolescentes. No éramos malos chicos, pero definitivamente éramos un dolor de cabeza para cualquier padre o maestro. Nos interesaban 3 cosas: heavy metal, emborracharnos por completo y perseguir chicas. Absolutamente nada más importaba. Y las cosas se mantuvieron así durante 10 años. Luego, uno por uno, todos nos dimos cuenta de que estábamos desperdiciando nuestras vidas. Nos calmamos, fuimos a la universidad, conseguimos trabajos y, lo más importante, comenzamos a buscar relaciones saludables con chicas que estuvieran bien mentalmente, no solo físicamente. Lo hicimos en diferentes etapas, algunos enfocándose en la familia, otros en sus carreras, pero para los últimos años de nuestros 20s, todos estábamos en camino de convertirnos en adultos de verdad. Todos, excepto Dean. Básicamente, Dean seguía teniendo esta idea en su cabeza de que iba a ser una estrella de rock y cultivaba el estilo para parecerlo. Cabello largo, tatuajes, piercings, camisetas que llamaban a Jesús con malas palabras. Parecía el cantante principal de una banda de black metal. El único problema era que no estaba dispuesto a esforzarse para aprender a tocar un instrumento o formar una banda. ¿Sabes lo más loco? Creo que su mayor talento era el dibujo y la ilustración, y solo dibujaba las portadas de los discos que algún día iba a producir. Y así se quedó durante años y años. Un ejemplo perfecto de lo mucho que nos habíamos distanciado fue cuando anunció que se mudaba a una ciudad totalmente diferente en el otro extremo del país para vivir con una chica que conoció en línea. Era difícil estar feliz por él. Sé que suena increíblemente cruel, pero es la verdad. Estábamos perdiendo a un amigo. Podía volverte loco con la forma en que actuaba, pero Dean era nuestro amigo y lo queríamos como a un hermano. Así que, aunque él afirmaba haber encontrado a su pareja perfecta y que posiblemente eso fuera lo que necesitaba para madurar finalmente, fue difícil verlo irse. Claro, podíamos mantenernos en contacto a través de Facebook o lo que fuera, pero no era lo mismo. Todos lo extrañábamos muchísimo, pero por más que quisiéramos que volviera, no queríamos arruinar su nueva relación, que claramente lo estaba haciendo feliz y ayudándolo a madurar un poco. Encontró un trabajo allí, encontró un lugar para vivir con su nueva chica, y en realidad fue genial de ver. Era agridulce, pero no pensé que nos necesitara más. No necesitaba a nadie para darle una patada en el trasero o para llamarlo la atención por sus opiniones delirantes, porque finalmente estaba convirtiéndose en Dean 2.0, de la misma manera que todos nosotros lo habíamos hecho antes que él. Pero luego todo cambió. No conozco los detalles exactos, pero Dean y su novia terminaron, y eso lo hizo caer en una espiral descendente. Lo despidieron de su trabajo, su consumo de drogas y alcohol se disparó, y se lanzó a buscar de inmediato a otra chica para reemplazar a la que había perdido. Fue en ese momento cuando dejamos de hablar, y no entraré en muchos detalles, pero la razón por la que dejé de responder a sus mensajes fue esta. Quería ayudarlo, y se lo ofrecí muchas veces, pero hasta que él quisiera ayudarse a sí mismo, no podía simplemente quedarme mirando cómo se destruía. Le ofrecí una última oportunidad para que se limpiara,
o de lo contrario, no podría seguir ayudándolo a hundirse, y él eligió seguir destruyéndose. La última vez que supe de Dean, antes del cumpleaños de nuestro amigo, me enteré de que estaba con una nueva chica y que estaban esperando un bebé. Me sorprendió, pero obviamente me alegró mucho por él. Sin embargo, por alguna razón, la persona que me lo dijo no parecía muy entusiasmada, y fue entonces cuando descubrí lo loca que se suponía que era su nueva chica, justo en el mismo momento en que me enteré de que estaban embarazados. Así que, como puedes imaginar, eso me tenía bastante preocupado por conocerlos. Si solo estuvieran saliendo, sería una cosa, pero traer un niño al mundo es algo completamente diferente. Estoy seguro de que estarás de acuerdo. De todos modos, el tipo que me lo dijo realmente la había conocido durante las vacaciones y literalmente me dijo: esa chica es un problema. Este amigo nuestro en particular generalmente no tiene una mala palabra que decir sobre nadie, así que para que él dijera lo tóxica que era, eso no era poca cosa. Sé que puede sonar cruel, pero esa era exactamente el tipo de chica que le gustaba a Dean, el tipo igual que él, tatuada, que bebía cerveza y extremadamente enojada. Creo que la mitad de la razón por la que él y su primera novia terminaron fue porque se aburrió de ella. Es decir, hubo rumores de que la estaba engañando en ese momento. No sé, tal vez lo estaba haciendo, pero el punto es que ya era demasiado tarde para tratar de acercarme y hablar con él sobre esa relación, y aunque lo hubiera hecho temprano, probablemente me habría mandado a la mierda. Bueno, esa es toda la historia de fondo que necesitas. Ahora, sobre la noche de la fiesta. Como dije antes, la fiesta fue en realidad bastante buena, incluso después de que Dean y su chica llegaron. Ella parecía un poco nerviosa por conocernos, pero nosotros también estábamos nerviosos, así que en realidad eso creó una buena vibra al principio. Ella parecía intensa, pero era bastante fácil hablar con ella, y empecé a pensar que la advertencia que había recibido podría haber sido un poco exagerada. Pero luego empezaron a beber. El padre de Dean estaba cuidando a su hijo de 18 meses en su casa, así que Dean y su chica podían divertirse un poco. No estoy diciendo que no tuvieran derecho a hacerlo. Sé por experiencia que ser un padre nuevo es lo más difícil del mundo, pero el efecto que el alcohol tuvo en ellos fue simplemente deprimente de ver. Se volvieron malos, y se volvieron malos rápidamente. No tanto con nosotros o las otras personas, pero sí entre ellos. Dean se levantó y se alejó en un momento, y lo hizo de una manera que parecía ensayada. Sabía cuándo alejarse por experiencia, como si esa misma situación sucediera cada vez que bebían juntos. Con Dean habiéndose ido para calmarse, empecé a hablar con su chica. Ella en realidad se disculpó y dijo que estaban cansados por el viaje, algo comprensible dado que habían volado de un extremo al otro del país con un bebé esa misma mañana. Pero aún así, estaba tratando de entender por qué nuestro amigo consideraba necesario advertirme sobre ella. A veces, dos personas perfectamente agradables simplemente son terribles la una para la otra. El amor es raro en ese sentido, supongo. Pero cuanto más hablaba con la chica de Dean, más me daba cuenta de lo horrible que era en realidad. Cuanto más hablábamos, más cómoda se sentía, y luego, poco a poco, comenzó a decir cosas extrañamente racistas sobre nuestra ciudad. Es un lugar bastante liberal, pero no es Portland o San Francisco, ni nada parecido. Y ella hablaba del lugar como si fuera un buen viejo sureño disgustado con el degenerado norte. La última persona que esperaba escuchar hablando así era la novia gótica y tatuada de un amigo al que conocía y que pensaba que la política era una tontería. No soy un gran aficionado a la política tampoco. Creo que todo es solo un gran circo, pero sí me molesta que la gente hable mal de nuestra ciudad. Traté de confrontarla muy educadamente sobre lo que estaba diciendo. Después de todo, era la ciudad natal de su novio. En todo caso, ella forzó un cumplido antes de cambiar de tema. No mucho después, Dean regresó de donde sea que estuviera, de mejor humor, así que me fui a socializar un poco más antes de volver a revisarlos. Dean estaba sentado solo, luciendo furioso, así que le pregunté qué pasaba. Me dijo que su chica le había dicho algo, pero que estaba bien y que no estaban peleando. Sin embargo, la expresión en su rostro decía lo contrario, pero no quería presionarlo, así que intenté un poco de conversación para aliviar el ambiente, y funcionó de maravilla. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a recordar anécdotas, intercambiar historias y simplemente reírnos a carcajadas. Pero entonces, y no recuerdo de qué estábamos hablando, Dean se desconectó un poco y comenzó a mirar al otro lado del bar en el que estábamos.
Me tomó un segundo darme cuenta de que había dejado de escucharme, pero cuando lo hice, traté de averiguar qué estaba mirando. Fue entonces cuando vi a su chica enfrentándose a otra chica. Antes de que pudiera siquiera sugerir que fuéramos a ayudar a desactivar la situación, la confrontación estalló. ¿Has visto cómo pelean las chicas? Se ponen brutales entre ellas, así que para cuando llegamos, era como un torbellino de tirones de cabello, rasguños y gritos. Nos pusimos manos a la obra tratando de separar a las dos chicas borrachas, con Dean agarrando a su chica mientras yo me ocupaba de la otra. Y justo cuando pensé que estábamos logrando algo, la chica que yo estaba sujetando comenzó a gritar. Hay una gran diferencia entre un grito para llamar la atención, un grito para intimidar y un grito de dolor absoluto. Este último es el tipo de grito que te atraviesa como uñas en una pizarra porque puedes escuchar el tipo de dolor en el que está la persona. Ese fue el tipo de grito que la chica debajo de mí soltó, y aunque no sabía qué estaba haciendo la chica de Dean, sabía que era malo por el escándalo que estaba armando. Y vaya que era malo. No pude ver bien la herida porque la chica estaba histérica y cubriéndose el ojo, pero por la cantidad de sangre que salía entre sus dedos, podría haber jurado que tenía una uña clavada en el ojo o algo así. Y para ese momento, casi todos en el bar estaban en pánico, buscando toallas y vendajes y llamando al 911. Dado que era solo un pequeño y acogedor bar local en una noche de semana, solo había un guardia de seguridad que estaba completamente superado. Estaba tratando de asegurarse de que nadie más estuviera peleando, pero Dean básicamente agarró a su chica justo bajo la nariz del tipo, la llevó afuera, la metió en un taxi y luego la envió de regreso a la casa de su padre. Lo hizo tan rápido, como si fuera un movimiento bien ensayado que había hecho muchas veces antes. Después de eso, quedó claro que esta chica era terrible para él. La primera vez que la conocí, vi cómo envió a otra chica al hospital con lo que parecía ser una lesión que cambiaría su vida. Y, como era de esperar, eso arruinó completamente el ambiente. El bar terminó cerrando temprano porque ahora era una escena de crimen. Dean insistió en que fuéramos a otro lugar lo antes posible, porque no quería que nadie hablara con la policía, y rápidamente pasamos de ser un grupo de 12 a un grupo de 3. Algunos ya se habían ido a casa porque era muy tarde en una noche de semana, pero otros se fueron una vez que se dieron cuenta de lo horrible que se había vuelto la noche. De cualquier manera, nuestro número comenzó a disminuir, y mientras caminábamos hacia otro bar mucho más lejos, comencé a preguntarme si debería intentar hablar con Dean sobre su relación. Me hizo sentir muy incómodo pensar que había enviado a su borracha y violenta pareja de regreso a casa así, por lo que en lugar de hacer un gran escándalo y potencialmente empezar una pelea, solo le hice una sugerencia muy suave. Le dije que tal vez, solo tal vez, debería haber ido a casa con su chica para asegurarse de que se metiera en la cama bien. Estaba un poco preocupado de que se molestara conmigo por sugerir eso, de ahí que lo mencioné delicadamente. Pero mencionarlo de esa manera resultó ser mucho más efectivo de lo que había pensado. No dijo que tenía razón ni nada, pero se podía notar que la idea lo estaba atormentando. Su padre y su hijo estaban en esa casa con una chica que acababa de enviar a otra persona al hospital, y ella seguía completamente borracha. Se quedó callado por un rato, claramente envuelto en el asunto, mientras intentábamos y fallábamos en seguir adelante y disfrutar de la noche. Lo único que levantó nuestros ánimos fue la repentina aparición de un viejo amigo que no creíamos que pudiera asistir. Lo llamaremos Andrew, que no era su verdadero nombre, pero las razones por las cuales oculto ese pequeño detalle se harán muy obvias rápidamente. Andrew apareció en su motocicleta, lo cual nos pareció muy impresionante, y mantuvimos la conversación sobre la pelea de chicas al mínimo para poder enfocarnos en ponernos al día. Luego, unos minutos después de la conversación, sucedió algo increíble. Dean, que obviamente estaba visiblemente borracho, le preguntó a Andrew si podía dar una vuelta en su moto. El cumpleañero y yo miramos con absoluto horror mientras Andrew sacaba las llaves, se las entregaba a Dean y le decía, «Claro, personalmente, no pensé que esto realmente iba a suceder. Pensé que el cumpleañero podría haber hablado y decir algo como, ¿qué estás haciendo? Está borracho como una cuba», pero no lo hizo. Creo que estaba esperando que yo dijera exactamente lo mismo. Así que mientras estábamos atrapados en esta extraña parálisis nerviosa, Dean salió con las llaves de la moto en la mano. El cumpleañero y yo simplemente nos quedamos ahí con la boca abierta, mirando a Andrew como si de repente le hubiera salido una segunda cabeza. Finalmente,
El cumpleañero logró decir algo como, ¿qué estás pensando? Andrew respondió con un ¿qué? Antes de que todo finalmente le cayera en cuenta. Estaba tan concentrado en presumir su maldita moto que no se detuvo a pensar que tal vez, solo tal vez, alguien que había estado bebiendo durante horas no debería estar conduciéndola. Lo que tiene aún menos sentido es lo orgulloso que estaba de su moto. Estaba ansioso porque no se rayara la pintura, pero al mismo tiempo no tenía problemas en darle las llaves a un borracho. Todos nos apresuramos a salir justo a tiempo para ver a Dean desaparecer por la carretera, sin casco y muy por encima del límite de alcohol permitido. Para ser justos, Dean le mintió a Andrew diciendo, solo daré una vuelta, y no que iba a conducir 5 millas de regreso a la casa de su padre para ver cómo estaba su violenta pareja. Cuando a Andrew le cayó el 20 de que Dean, borracho y emocional, estaba a punto de hacer un viaje de 10 millas ida y vuelta, comenzó a asustarse como, ¿qué acabo de hacer? Estábamos enojados con él, pero estábamos más enojados con Dean por hacer algo tan irresponsable. No era ni siquiera la mentira, o romper la ley, o poner en riesgo la moto costosa de Andrew. Era como se había puesto en un enorme riesgo sin siquiera pensarlo 2 veces. Lo peor fue cómo nos sentimos impotentes. Alguien sugirió que lo siguiéramos en un taxi, pero alcanzarlo o pedir uno no sería fácil, y el conductor probablemente tendría que ir rápido solo para alcanzarlo. Pero entonces nos dimos cuenta de que podíamos llamar con anticipación, llamar al padre de Dean por teléfono y advertirle que no dejara que Dean condujera la moto de vuelta. Esa parecía ser nuestra única manera de salvar realmente la situación, y poner en práctica el plan solo nos asustó aún más. El padre de Dean no contestaba el teléfono. Solo teníamos su número de teléfono fijo, no celular, y no había respuesta. Ahora, esto podría haber significado que estaba profundamente dormido y que todo estaba bien. Pero dado lo nerviosos que ya estábamos, lo tomamos como una señal de desastre. Estábamos convencidos de que Dean iba a ser atropellado por un coche, arrestado y llevado a la cárcel por conducir ebrio, además de no tener licencia o seguro y todo eso. Era una cosa o la otra. No había manera de que no ocurriera un desastre. Así que cuando Dean reapareció de repente en la moto, tal vez 40 o 50 minutos después, el suspiro colectivo de alivio fue bastante profundo. Pero ese suspiro de alivio fue rápidamente reemplazado por mucha ira. En la lógica de Dean, como no había pasado nada malo, no había hecho nada malo. Su chica estaba dormida en la cama, su hijo en su cuna en la habitación de su padre, quien también estaba dormido. Así que simplemente condujo la moto de regreso suave y tranquilo, sin daño, sin falta. No podía entender por qué estábamos tan enojados con él, y al final simplemente se fue. Y presumiblemente encontró la manera de llegar a casa de alguna manera. El resto de nosotros nos quedamos a tomar una última copa para intentar quitarnos de encima ese mal humor, y luego todos nos fuimos por separado a casa. Más tarde, mientras me estaba quedando dormido, comencé a pensar en lo mucho que Dean había caído. Tiene una pareja que parece destinada a ir a prisión por algo, es decir, ni siquiera sabemos si el ataque en el bar va a alcanzarla aún. Él conduce regularmente ebrio, sin licencia ni seguro, y le dijo al cumpleañero eso mismo mientras admitía que su pareja lo golpea. El cumpleañero cree que ahora nos toca a nosotros hacer algo al respecto, pero ¿qué se supone que debemos hacer? Una y otra vez, cualquiera que le ofrece ayuda a Dean, él los aleja y actúa como si solo intentaran controlarlo. Así que para mí, la elección es clara. Puedo intentar involucrarme en su vida y estar allí cuando vaya a la cárcel, tenga un accidente por conducir ebrio o lo mate su pareja, o, alternativamente, puedo distanciarme y estar emocionalmente aislado cuando lo inevitable finalmente suceda. Todo sería lo suficientemente doloroso sin un niño involucrado, pero esa es la parte que más me asusta. Un niño inocente está metido en todo esto, y eso es tanto enfurecedor como perturbador. Un colega de mi madre le contó esta historia y me dio escalofríos al instante cuando la escuché. Además, no soy hablante nativo, así que me disculpo si cometo errores. La colega de mi madre vive sola, sin pareja, padres o hijos, solo un perro que le hace compañía. Sin embargo, cada año, durante las vacaciones de verano, invita a sus primos, que son los hijos de su hermana, a pasar una noche con ella. Ven películas, juegan y comen dulces, y a los niños les encanta. Como vive sola, solo tiene una habitación.
Cuando tiene una pijamada con sus primos, deja que los niños duerman en esa habitación, mientras ella misma duerme en el sofá abajo. Así que el verano pasado organizó una pijamada con sus primos como de costumbre. Fue divertido y acababa de acostar a los niños en su cama. Cansada pero satisfecha, se dejó caer en su sofá y pronto se quedó dormida. Alrededor de las 3 de la madrugada, fue despertada por su perro ladrando inquietamente. Esto es bastante anormal porque su perro nunca ladra por la noche. Aún medio dormida, se levantó del sofá y caminó hacia su perro para ver qué estaba pasando. Se inclinó para acariciar a su perro y dijo: «Oye, ¿qué pasa, amigo?». Y mientras decía esto, escuchó a alguien detrás de ella en la oscuridad responder: «No lo sé tampoco». Empezó a gritar y corrió inmediatamente arriba para encerrarse a ella y a los niños en la habitación, y llamó a la policía. Al final resultó ser solo un hombre borracho que había entrado en la casa equivocada. Pero Dios mío, me habría muerto del susto si esto me hubiera pasado a mí. Todavía estoy tratando de entender esto, porque no estoy segura de si simplemente estoy reaccionando de forma exagerada o si es algo más. Estaba comprando en una tienda de comestibles asiática con mi novio y su madre. Estábamos en la sección de carnes cuando decidí dar un par de pasos al costado para recogerme el cabello. No quería hacerlo frente a la carne, sin embargo, mi novio y su madre no estaban tan lejos de mí. De repente, cuando casi había terminado de arreglarme el cabello, vi a una mujer asiática caminando hacia mí, mirando lo que parecía ser un espejo de bolsillo. Pensé que simplemente iba a pasar junto a mí, pero en lugar de eso, caminó directamente hacia mí. Me sorprendí un poco, pero logré decirle: «Hola, ¿te conozco?». En lugar de responder, ella procedió a acercarse tanto a mi cara que podía sentir su aliento. No se apartaba de mi cara ni decía nada hasta que pasaron varios minutos, y mi novio y su madre notaron a esta extraña mujer. Me preguntaron si la conocía y sacudí la cabeza, y fue solo entonces cuando ella comenzó a alejarse. Seguí viéndola por toda la tienda, en las áreas donde yo estaba, pero nunca volvió a acercarse a mí. En ese momento, la vi teniendo una conversación con algunos hombres, así que supe que no era una de esas personas que no pueden comunicarse. Todavía no tengo idea de lo que quería. Hace aproximadamente un año me detuve en una gasolinera al azar en medio del desierto, en algún lugar entre California y Arizona, porque era evidente que no habría muchas oportunidades para llenar el tanque pronto y no quería arriesgarme. Era un pueblo fantasma absoluto, sin nada alrededor por millas, solo desierto, montañas y tal vez algunas casas rodantes aquí y allá. No había otros coches en el estacionamiento, aparte de 2 camiones semirremolques estacionados a unos 300 pies de distancia. De todos modos, entré en la gasolinera para usar el baño y una mujer me saludó, lo que me hizo sentir más tranquila. Éramos las únicas 2 personas allí. Volví afuera para llenar mi coche, pero estaba estacionado en el lado del edificio, que no era visible desde dentro de la tienda. Un error tonto. Mientras mi coche se llenaba, decidí limpiar las ventanas. Hacía bastante viento ese día, así que había mucho polvo y suciedad volando por ahí. Bueno, una vez que terminé de limpiar la última ventana, la delantera del lado del pasajero, volví a colocar el limpiador en su cubo y puse la manguera de gasolina de vuelta en su lugar. Mientras hacía esto, de repente tuve la sensación de que alguien me estaba mirando. Miré hacia arriba y, a través de las ventanas del coche, vi a un hombre a unos 30 pies de distancia caminando hacia mí, mirándome fijamente. Inmediatamente tuve una horrible sensación en el estómago porque, debido al viento, no escuché sus pasos acercándose y fue como si hubiera aparecido de la nada. Una vez que cruzamos miradas, noté que aceleró un poco el paso y lo siguiente que supe fue que corría a abrir la puerta, que estaba en el otro lado del coche, frente a este hombre. En segundos, me metí en el coche, lo encendí y arranqué inmediatamente, con la puerta aún abierta. Probablemente estaba a unos 5 pies de mí en ese momento. Tuve que dar la vuelta en el estacionamiento para salir, y lo miré, simplemente parado allí, mirándome mientras me alejaba. Sentí como si estuviera teniendo una experiencia fuera de mi cuerpo y alguien tomara el control de él, pero tal vez fue solo la adrenalina activando mi respuesta de lucha o huida y mis instintos entrando en acción. Después de eso, conduje en silencio durante unos 20 minutos. Pienso en lo que habría sucedido si hubiera mirado hacia arriba un par de segundos más tarde.
A finales de los años 90, acompañé a mi mamá a Inglaterra para que pudiera ver dónde habían vivido sus abuelos. Básicamente, solo estaba allí para cuidarla porque mi papá no quiso venir, y mi mamá tiene dificultades para hacer las cosas por sí misma. Nuestro acuerdo era que, después de pasar una semana en Inglaterra, la segunda semana la pasaríamos en Irlanda. Pero mi mamá es terrible para planificar, así que terminamos pasando una semana en una especie de limbo en Liverpool, esperando que el mar de Irlanda se calmara para que pudiéramos cruzar en un ferry. Era septiembre, probablemente el peor mes para intentar cruzar, y nunca llegamos a Irlanda. De todas formas, durante 5 días tuve que intentar encontrar lugares para que pudiéramos dormir por la noche, porque ella tampoco hizo reservas de hotel para toda nuestra estancia de 2 semanas, y no me di cuenta de esto hasta que ya estábamos en Inglaterra. Elegí un hotel que parecía estar bien, y mi mamá pagó para dormir en una habitación diferente porque tiene un caso muy severo de síndrome de piernas inquietas y tiembla violentamente por la noche, lo que no deja dormir a nadie. En medio de la noche, escuché a un hombre gritando en el pasillo. Tenía que estar muy borracho. Estaba golpeando las puertas todo el camino por el pasillo y golpeando las paredes. Siendo el chico rebelde que era, cometí el error de reconocer su rabia diciéndole que se callara, y esto realmente lo enfureció. Empezó a golpear mi puerta gritando que me iba a matar. Intentó abrir la puerta y gracias a Dios, esas puertas tenían un cerrojo automático. Empecé a mirar alrededor de la habitación y me di cuenta de que este hotel no tenía teléfonos en las habitaciones. Como dije, esto era en los años 90. Fui a la ventana, pero estaba en el 3er piso y las ventanas tampoco se abrían, así que me quedé allí, escuchando mientras él hacía todo lo posible por derribar la puerta, amenazando con lo que me iba a hacer una vez que abriera la puerta, y esto duró al menos 20 minutos. De alguna manera, finalmente me quedé dormido, y cuando me desperté al día siguiente, vi cuánto daño había hecho. Había destrozado mi puerta con un extintor de incendios que sacó de la pared. Había abolladuras y marcas por todo el pasillo, donde lo había arrastrado violentamente de un extremo al otro. Lo peor fue que mi mamá, que estaba en una habitación al final del pasillo, nunca dijo nada. Cuando le conté al recepcionista, mientras hacíamos el check-out, me miró como si estuviera loco y estuviera inventando esto, y le dije que fuera a mirar él mismo. Más tarde le pregunté a mi mamá sobre esto, y ella dijo, «Oh sí, pensé que escuché gritos. ¿Eras tú pidiendo ayuda?» Todos ustedes fueron enormemente solidarios con mi última publicación sobre el acosador de la biblioteca. Trabajar con el público se presta a encuentros extraños interminables, así que seguiré publicando a medida que vayan sucediendo. Hoy estábamos a 5 minutos de cerrar la biblioteca. Los lunes son muy tranquilos en el verano, así que a 5 minutos de cerrar, básicamente solo estamos esperando que el reloj marque la hora. Todas las tareas están completadas. Puede que llegue 1 o 2 rezagados a recoger algún libro en espera, pero no ocurre a menudo. Generalmente es muy tranquilo. No esta noche. Este hombre entra y le digo, «Oye, estamos cerrando. ¿Puedo ayudarte?» Él grita desde la entrada, «Estoy buscando un libro». Bueno, le digo que si viene al mostrador puedo ayudarle. Corre hacia mí y dice, «Cierras a las 11, ¿verdad?» He trabajado aquí más de 6 años y nunca hemos cerrado a las 11. Le digo que no, y le pregunto nuevamente si puedo ayudarlo. Para entonces, mis otras 2 compañeras de trabajo están al frente conmigo preguntando qué está pasando y quién está gritando. Él simplemente sigue mirándome como si tuviera varias cabezas, y le pregunto de nuevo, ¿puedo ayudarte? Dice que necesita usar el teléfono y se dirige hacia el teléfono de mi escritorio. Nope. Me alejo y le digo que puede usar el teléfono de acceso público en el vestíbulo, pero en este punto solo tiene unos 3 minutos para hacerlo. Él nuevamente reitera que sabe que cerramos a las 11 y le digo que absolutamente no, que cerramos a las 8. Para ahora todos pensamos que este tipo va a ser un problema para evacuar el edificio a las 8. Mi compañera de trabajo está esperando cerca del vestíbulo preguntando qué debe hacer, ya que soy la persona a cargo y depende de mí decidir cómo manejar esto. Sin presión. Le dije que iría con ella y que revisáramos los baños, cerráramos la tienda de libros y empezáramos a apagar las luces de la entrada y del vestíbulo. A mi otra compañera de trabajo le indico que se quede cerca del teléfono. Este tipo es simplemente raro y si las cosas se ponen mal, necesitamos ayuda rápidamente. Todos estamos sintiéndonos muy nerviosos en este punto. Ella y yo apagamos las luces.
Mientras tanto, él está revisando el registro de llamadas del teléfono público, no haciendo una llamada en absoluto. Es solo una lista aleatoria de números, así que no sé qué espera encontrar allí. Le digo que es hora de terminar y que necesitamos cerrar. Él comienza a dirigirse de nuevo hacia la biblioteca. Oh no, estoy embarazada, agotada y lista para irme a casa, y él no va a volver a la biblioteca. Tan fuerte y de manera tan firme como puedo le digo, estamos cerrados y necesitas irte ahora. Luego me dice que cerramos a las 11. No sé si este hombre está drogado o simplemente confundido, pero necesita salir. Mi compañera me respalda y le dice que necesita irse o llamaremos a la policía. Finalmente cede y sale por la puerta. Cerramos todo detrás de él y nos aseguramos de que todo esté bien cerrado. Miro a mis compañeras y les digo, nadie se va hasta que él deje el estacionamiento, ¿de acuerdo? Ambas están totalmente de acuerdo. Lo último que necesitamos es que nos acose fuera de las instalaciones también. Esperamos y esperamos, unos buenos 10 minutos, hasta que finalmente se va. No sé cuál era el problema de este hombre, pero espero que no se convierta en un acosador regular de la biblioteca nunca más. Está bien, esto sucedió cuando tenía 11 años. Tenía un amigo de 12 años en la casa de mi papá por primera vez y nos estábamos divirtiendo mucho. Mi papá salió al frente del jardín para hacer una llamada telefónica. Eran alrededor de las 10:30 de la noche y estábamos emocionados por la Dr. Pepper y Mountain Dew, sintiéndonos hiperactivos, así que salimos con mi papá. Principalmente nos quedamos en el jardín delantero hasta que decidimos que queríamos entrar. Mi amigo y yo saltamos la cerca de mi patio trasero, ya que estábamos justo al lado de ella. Para contexto, tenía un pitbull y un pastor alemán muy grande que también estaban en el patio trasero. Mi amigo y yo subimos al segundo piso, donde jugamos con maquillaje. Unos 30 minutos después, bajamos porque escuché a mis perros ladrar y decidí dejarlos entrar. Los perros tenían su propia área cercada en el patio trasero para no interferir con el jardín, y mi papá no los había dejado entrar todavía. Mi amigo señaló que mi papá seguía en el porche delantero, lo cual estaba bien. Fui a la puerta trasera para abrirla, y fue entonces cuando vi a un hombre agachado junto a la puerta trasera, mirando hacia mi puerta trasera. Estaba al lado de la puerta por la que habíamos saltado anteriormente. Le pedí a mi amigo que se quedara allí y se asegurara de que el hombre se quedara quieto mientras yo iba a verificar si mi papá todavía estaba en el porche delantero, y así era. Sin embargo, por alguna razón, no le dije a mi papá que el hombre estaba en nuestro patio trasero. En su lugar, mi amigo y yo lo observamos allí durante unos 20 minutos. Después de esos 20 minutos, el hombre se movió al otro lado de la calle y se agachó junto a un coche durante 5 minutos, y luego volvió a la puerta. Decidí que no era seguro que mis perros siguieran en el patio, así que encendí la luz para ayudarme a ver mejor y abrí la puerta para que entraran los perros. Incluso después de dejar entrar a los perros, este tipo seguía allí agachado, sin moverse en absoluto. Ahora, 10 minutos más, que para mí parecieron 10 horas, pasaron, y el hombre seguía allí, pero se levantó. Al verlo ponerse de pie, me di cuenta de que sostenía algo que parecía ser algún tipo de objeto contundente, tal vez una tubería de metal. Rápidamente cerré la puerta con llave y mi amigo y yo corrimos a través de la casa hasta el frente para decirle a mi papá que entrara. Nunca le di una explicación de por qué, pero supongo que vio la urgencia en mi cara o en mi voz y me escuchó.